Saludos, soy el profesor Francisco Ramos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el contenido de un texto filosófico que vino en el examen de admisión de la Universidad de San Marcos en el proceso 2019-2. Esto es en marzo de este año 2019. El texto corresponde a la autora Victoria Camps, que es relativamente conocida en temas de ética y política y proviene de la obra Virtudes Públicas, escrita o publicada en 1996. Bien, en primer lugar vamos a leer el texto que nos va a llevar a posteriores preguntas y dice lo siguiente. Es un texto acerca de la tolerancia. Bien, la tolerancia es la virtud de la democracia. El respeto a los demás, la igualdad de todas las creencias y opiniones y la convicción de que nadie tiene la verdad ni la razón absolutas son el fundamento de esa apertura y generosidad que supone el ser tolerante. Sin la virtud de la tolerancia, la democracia es un engaño, pues la intolerancia conduce directamente al totalitarismo. Bien, como podemos observar, es un texto que está relacionado con un contenido de ética y política. Lo que tenemos que evaluar ahora es cómo se relaciona esto con el temario que la Universidad de San Marcos propone a todos los estudiantes que se están preparando para ingresar a esta universidad. Y acá tenemos que la tolerancia, de acuerdo al material teórico del Centro Preuniversitario de San Marcos, está considerado como un tema de ética y política. Es decir, cada vez que nosotros tengamos que evaluar este concepto, las disciplinas filosóficas de la ética y la filosofía política nos ayudan a reflexionar acerca de ello. Bueno, en ese contexto podemos definir a la tolerancia de la siguiente manera. En primer lugar, la tolerancia es la base de la convivencia. En segundo lugar, la tolerancia implica la defensa del respeto al otro. Eso significa la conciencia de que nadie tiene toda la verdad, de que podemos tener la posibilidad de fallar y nadie en ese sentido es inmune al error. Bien, también se considera de que la tolerancia es el reconocimiento del pluralismo de las concepciones del mundo. Y bueno, ¿qué queremos decir con estas definiciones que tan valiosamente nos transmite los que preparan los materiales de la Universidad de San Marcos? Bueno, un ejemplo sencillo sería si nosotros tenemos una idea acerca de qué es la carrera más valiosa, por ejemplo, para poder optar, algunos pueden elegir carreras de letras, otros pueden elegir carreras de ciencias. El hecho de que uno tenga una conciencia de que algo le parece mejor para su propio punto de vista no significa que luego tenga el derecho de poder imponerlo a los demás. Bien, en otro sentido, en un sentido más social, por ejemplo, si una persona tiene una convicción política, esa convicción no puede cometerse el error de que yo voy a autoritariamente tratar de imponerla al conjunto de la sociedad. Todo tiene que ser fruto de un diálogo. En ese sentido, la Universidad de San Marcos nos recuerda que los pilares de la tolerancia son, y esto es importante de tener presente, primero, todos tenemos que buscar la verdad, pero siendo conscientes de nuestras limitaciones. Acá no se trata de que la verdad es algo a lo cual uno va a llegar de forma individual. Requerimos del apoyo de los demás. También implica el respeto y la aceptación de las diferencias. En tercer lugar, la convicción de que a partir de la apertura a los demás, el ser humano puede llegar a tener un enriquecimiento cultural y ético. Y en cuarto lugar, el reconocimiento de la dignidad de todos los seres humanos. Como podemos observar, tolerancia implica una cultura de tipo democrático. Si nosotros recordamos el contenido de la lectura, tolerancia se está desarrollando en fuerte lazo con lo democrático, con el respeto a ciertas libertades. El texto nos recuerda que si nosotros no somos tolerantes, ponemos en riesgo no solamente la democracia,
sino que podemos llegar a construir una sociedad sobre bases de lo que el texto advierte que podría ser llamado totalitarismo. Pero ¿qué vendría a ser el totalitarismo? Simplemente el instaurar una sociedad donde la tolerancia sea poco menos que algo insignificante. Bueno, en torno al texto que hemos leído, tenemos algunos ítems. El primero de ellos plantea lo siguiente: a partir del texto citado, se infiere que la tolerancia es una virtud y entonces tenemos 5 alternativas que evidentemente nos hablan acerca de la tolerancia como virtud. La alternativa A nos plantea: la tolerancia es una virtud que nos obliga a aceptar inconscientemente las diferencias. Vayamos leyendo y procesando. Podría ser alternativa la A, que nos dice que la tolerancia nos obliga a aceptar inconscientemente las diferencias. La alternativa B: la tolerancia es una virtud que exige la renuncia de nuestras creencias más antiguas. De acuerdo a lo leído, ser tolerante significaría renunciar a lo que nosotros creemos si es que esto está vinculado a algo muy antiguo. La alternativa C plantea: la tolerancia está relacionada directamente con los derechos humanos. El texto que acabamos de leer está asociado con los derechos humanos. ¿Qué vienen a ser los derechos humanos? Eso hay que tratar de evaluarlo. Bien. La alternativa D plantea lo siguiente: la tolerancia es una virtud que niega la posibilidad de fundamentar los derechos para todos. Mediante la tolerancia estaremos negando los derechos de los demás. Suena un poco raro, ¿no? Pero hay que seguir evaluando. En la alternativa E, finalmente se nos plantea: la tolerancia es una virtud que permite superar la verdad como un concepto de ética. Necesitamos liquidar a la verdad para poder instaurar una sociedad tolerante. Bueno, pensémoslo. Podemos, de acuerdo a ciertos énfasis que hemos planteado, observar que en algunas alternativas nos están pidiendo que vayamos mucho más allá de lo que nos exige el mismo concepto de tolerancia que hemos evaluado hace un rato. Específicamente, en la alternativa A, para ser tolerante se requiere conciencia, no puede ser una aceptación inconsciente. En la alternativa B, se está asociando la tolerancia a la renuncia en las propias creencias y no necesariamente estamos leyendo eso en el texto mencionado. En la alternativa D, definitivamente tenemos que descartarla porque la tolerancia, al contrario de negar la posibilidad de fundamentar derechos para todos, más bien permite esa fundamentación. Y en la alternativa E, tampoco podemos aceptar que la verdad sea liquidada como precio para poder instaurar una sociedad tolerante. Justamente hace un rato veíamos que uno de los pilares de la tolerancia, según la Universidad de San Marcos, es ir por la búsqueda de la verdad, pero aceptando nuestras limitaciones. No liquidar la verdad, sino reconociendo nuestras limitaciones, tratar de buscarla con mucho cuidado. Bien, entonces, vistas las dificultades de estas 4 alternativas que hemos evaluado, nos queda analizar la C, en la cual se menciona que la tolerancia está relacionada directamente con los derechos humanos. Hemos leído que la tolerancia tiene que ver con aceptar que todas las opiniones tienen condiciones de igualdad, que nosotros tenemos que abrirnos generosamente a los pensamientos de los demás. Y también hemos evaluado de que si no hacemos ello, estaríamos construyendo una sociedad totalitaria, es decir, una sociedad que atenta contra la libertad de las personas. Justamente la libertad, la igualdad y también el desarrollo de la generosidad son valores que fundamentan la doctrina de los derechos humanos y efectivamente podemos reconocer entonces que la tolerancia está asociada con ellos. Por lo tanto, la clave de este punto 1 viene a ser la C. ¿Bien? Ahí la acordamos. Y en el punto 2 tenemos lo siguiente. Dice:
según el pasaje, se refiere al texto que hemos leído al inicio, podemos inferir que la dimensión de la tolerancia supone que en una democracia, y acá el énfasis de esto es la idea de democracia. ¿Qué idea de democracia tenemos de acuerdo al texto? Bueno, la alternativa plantea lo siguiente: en una democracia todos debemos suponer la honestidad del otro. ¿Será verdad eso? Que al momento de interactuar con los demás tenemos que asumir que ellos son honestos y que tal vez nosotros seamos los únicos que no somos honestos. En la alternativa B dice lo siguiente: en una democracia se acepta conscientemente el pluralismo cultural. Es necesario la conciencia de lo que está llamándose acá el pluralismo dentro de una cultura. ¿Eso lo hemos revisado en el texto? Bien, en la alternativa C plantea: en una democracia hay que ser prudente con las opiniones distintas. Hay que reflexionar acerca de cómo se está tomando acá la idea de prudencia. Da la impresión de que uno, al momento de interactuar con los demás, está jugando como una especie de juego de ajedrez para ver cómo no fallo al momento de interactuar con los otros, como si estuviera dejando de lado la posibilidad de llegar a acuerdos con ellos. Y la prudencia implica, hasta cierto punto, cuidarse de los otros. Bueno, en la alternativa D plantea lo siguiente: en una democracia cada ciudadano debe participar en el gobierno. ¿Será necesario de que todos los que somos ciudadanos estemos dentro de las instituciones de gobierno? Podría haber un cierto riesgo burocrático ahí, ¿no es cierto? Y por último, la alternativa E nos dice: en una democracia es imposible que aparezcan conductas totalitarias. ¿Será verdad? ¿Qué piensan? Porque en una sociedad, claro, tiene que haber ciertos límites, tiene que haber ciertos principios, pero necesariamente eso eliminará toda posibilidad de que las personas, o algún individuo por lo menos, quiera proceder de manera totalitaria, eliminando la libertad de los demás. Como que no suena tan lógico, ¿no? O tan realista. Bien, entonces si nosotros nos ponemos a pensar, creo que cabe descartar en primer lugar la alternativa A, porque de hecho en una sociedad no todos son honestos. Algunos tendrán la actitud contraria, la actitud de querer engañar, la actitud de querer pasar por sobre los demás. Bien, la idea es darle cabida incluso hasta a los deshonestos para que en el mismo proceso de diálogo se revele cuál es la posición más honesta y descartar las posiciones deshonestas. Bien, fíjese lo que dice la C: necesitamos ser prudentes con las opiniones distintas. El texto nos recuerda que uno debe de tener una apertura, es decir, uno debe de aceptar la posibilidad de que lo que piense el otro sea una verdad mucho más clara que lo que uno puede llegar a tener. Entonces la prudencia ahí está de más. Claro que uno debe de saber respetar distintas posiciones, ¿ya? Pero ese respeto implica también darle un lugar debido. Lo que otros piensan puede ser algo que mejora mi propia posición. La prudencia significa un distanciamiento. Para poder ser tolerantes es necesario superar ese distanciamiento y acercarse a los demás. Por eso descartamos la alternativa C. Ahora, en la alternativa D, definitivamente no necesitamos tener que estar todos en el gobierno. Algunos tendrán funciones de representación en el gobierno y otros simplemente esperaremos nuestra oportunidad si es que también se dan las condiciones. Bien. Y por último, en la E, definitivamente ningún tipo de sociedad puede impedir de que algunos individuos tengan intenciones de querer coaccionar las libertades de los demás. La idea es que en una sociedad donde la tolerancia predomina, se generen los mecanismos para que estos individuos que quieren imponer su propia posición vean muchas limitaciones para llegar a ese propósito. Bien, es por eso que nos quedamos con la alternativa B.
En la alternativa B se plantea que en una democracia se acepta conscientemente el pluralismo cultural. Y justamente el texto menciona que nosotros debemos de tener la convicción de que nadie tiene la verdad. Para poder estar convencido de algo tenemos que asimilarlo mediante la conciencia. Es por eso que nosotros marcamos la B. Bien. Bien, chicos, entonces hemos desarrollado esto debido a que han habido algunas ambigüedades en distintas instituciones académicas que han marcado distintas claves, ¿no? Por ejemplo, en la pregunta 1, algunos habían considerado que la clave podría ser la E, y en la pregunta 2, algunos estaban evaluando la posibilidad de marcar la C o la E, pero de acuerdo al análisis se descartan esas posibilidades. Podemos estar completamente seguros, si es que de alguna forma reflexionamos acerca de ello, en que estas propuestas están lo más cercanos posibles a la verdad. Bien, ha sido un gusto poder estar con ustedes, chicos, y será con nosotros hasta una próxima oportunidad.